Buenos días, buenas tardes o buenas noches, mis queridos oyentes. Solo quería recordarles que la historia no es mía, link de la historia como del creador en la descripción del vídeo. Y para los que quieran apoyar para mejorar el canal, tendrán un link de mi Patreon en la descripción del vídeo. Sin más que decir, disfruten del capítulo de hoy. Advertencia rápida. Todo contenido de Mo será censurado o salteado lo más posible para que no borren el canal. Pero como saben, nadie es perfecto. Así que si alguien escucha una escena muy fuerte o palabras demasiado obscenas, se les pide que por favor avisen en los comentarios para poder quitarlo. Muchas gracias. Capítulo 113. Lucha sangrienta. Punto de vista Beru. Eso ciertamente fue algo, señor, una experiencia realmente emocionante. Ahora podemos cancelar todo esto para que pueda ir y disfrutar de una lasaña o algo así. Estoy haciendo todo lo posible para usar mi carisma y mis habilidades persuasivas para convencer a Redestro para simplemente dejarlo. Pero, por alguna razón, realmente no creo que funcione. Básicamente le estoy pidiendo que simplemente renuncie a todos sus ideales. Es realmente una pérdida de tiempo. Pero, una vez más, realmente no tengo nada más para usar este tiempo. No creas que esto ya terminó. No soy el único miembro del Ejército de Liberación, dijo Redestro entre dientes. Mirando hacia abajo, pude ver que muchos miembros del ejército se habían reunido para apoyar a su líder. Ahora, no hay necesidad de tal hostilidad. Mi trabajo no es realmente pelear en esta redada. Recomiendo no revolver la olla, como dirían algunos. Mis palabras solo fueron recibidas con silencio. Honestamente, no creo que a la gente de abajo realmente le importe mi papel asignado en esta redada. Pero todavía hay una palabra de precaución. Les estoy dando una advertencia, eso debería ser suficiente. Creo que ha estado en el poder durante demasiado tiempo. ¿Qué tal si te ayuda a entender tus circunstancias? Redestro realmente ganó mucha confianza de la nada. Sacó una pequeña pistola, casi me burlé un poco cuando me apuntó. Las balas en sí eran muy lentas. Podía seguirlos con mis ojos, todos se vieron un poco extraños. Pero tienen pocas formas de perforar mi exoesqueleto. Me pregunto cuál es su trato. Pero no voy a dejar que me toque. Confío en mi fuerza, pero todavía hay habilidades de las que debo tener cuidado. Como la peculiaridad de ese hombre enmascarado. Bueno, expeculiaridad. Técnicamente todavía lo tiene, pero no puede usar. Simplemente esquivé esas balas, algunas de ellas fueron disparadas para cerrar algunas direcciones de retirada para mí. No pensé que fuera tan bueno tirando. Al final, aterricé en el suelo, justo entre todos sus soldados. El villano de nariz larga parecía un poco irritado cuando me vio esquivar su ataque especial. ¿Qué? ¿Creíste que me quedaría allí y lo tomaría? Creo que este tipo ha calculado mal lo engreído y arrogante que soy. Probablemente piensa que soy demasiado arrogante para tomarme algo en serio. Realmente no sé qué es esa bala, o qué puede hacer. Pero es exactamente por eso que no voy a dejar que me golpee. ¿Qué pasaría si se las arreglara para cagar en alguna peculiaridad que distorsiona la realidad que funciona a través de balas? ¿Qué pasa si me mata instantáneamente cuando me toca? Esa es una noción realmente estúpida que ni siquiera creo que sea posible. Pero no lo sé, ¿por qué probar el destino de esa manera? Aún así, Redestro obtuvo una extraña sonrisa demente en su rostro. Me miré los pies, pude ver una pequeña almohadilla, la pisé en el momento en que esquivé esa bala. Los soldados a mi alrededor parecían ajenos a esto, todos me miraban como halcones. Pero, al mirar a través del suelo, pude ver algo un tanto extraño. Parecía ser un pequeño explosivo, parecía ser algún tipo de mina de granada de fragmentación especialmente hecha. ¿Este tipo de avión se derrumbará de todas las personas que me rodean? Esquivar esto es posible, pero quiero ver cómo estas balas surgen a otros. Así que simplemente deformaré la mina más entre la multitud. Punto de vista narración. Beru abrió un pequeño portal y transportó la bomba en medio de un grupo de villanos. De repente, el fuego brotó de ese pequeño dispositivo, esas balas se extendieron como metralla y se hundieron en los cuerpos de todos los villanos cercanos. Beru descubrió con interés cómo comenzaron a aparecer algunos cambios en las personas que fueron alcanzadas por esa metralla. Podía verlos cambiar, los que tenían afectados se estaban volviendo normales. Miró con asombro cuando todos se volvieron sin peculiaridades. Así.
No era tan tonto como para no entender las implicaciones de semejante arma. Ahora, estaba lo suficientemente feliz de no haber dejado que ninguna de esas balas lo tocara. No tenía forma de saber que solo podría tener efecto después de que entraran en el cuerpo. Beru estaba técnicamente a salvo de estas balas. Pero eso era de esperar. Ahora, ¿por qué Redestro sería tan feliz? Es una pena que uno no haya funcionado. Supongo que estamos en el plan B, dijo el villano de nariz larga mientras miraba a la multitud debajo de él. En ese momento, Beru se preguntó si debería simplemente teletransportar su cabeza lejos de sus hombros. Al final, es posible que no mate al líder. Esa mina terrestre no era su ataque, por lo que no le importaba dañar a los villanos con ella. Beru miró extrañado a las personas que lo rodeaban, recién ahora notó que todos usaban algún tipo de collar. ¿Qué es esto? ¿Esclavitud masiva? Preguntó después de ver los extraños artilugios mecánicos en los collares. Los soldados del Ejército de Liberación fueron sacudidos por la explosión, y los que perdieron sus peculiaridades lo fueron aún más. Pero entonces Redestro levantó un brazo. Luego apuntó al suelo. De repente, se escuchó un pequeño sonido de todos los collares que llevaban los soldados del Ejército de Liberación. No solo la gente cerca de Beru, también había bastantes peleando contra los otros héroes. De repente, todos los soldados parecieron volverse más fuertes. Y menos conscientes. Algunos parecían echar espuma por la boca, probablemente les habían inyectado alguna droga extraña. O al menos eso fue lo que pensó Beru en ese momento. Luego, desde un lado, un cable de acero vino corriendo hacia él, uno de los villanos drogados de repente había comenzado a atacar a Beru. Y, justo después de él, le siguieron muchos más. Cientos de ataques, desde todas las direcciones. ¿Qué se suponía que debía hacer un hombre en tal situación? Beru realmente no lo sabía, pero sí sabía qué hacer por sí mismo. De repente comenzó a abrir portales a su alrededor, tragando ataques y escupiéndolos a diferentes villanos en la multitud. Había muchos villanos equipados con collares presentes. Pero Redestro no tuvo tiempo de preparar ese collar para todos los miembros del ejército. Solo alrededor de 1000 usaban los collares. Y, a esta orden, a todos les inyectaron otra droga más que habían obtenido de las manos de Overhaul. Trigger, o la versión japonesa del mismo. Trigger era una droga nueva y experimental, aún no había sido aceptada en el campo médico, pero fue probada en el inframundo en Estados Unidos. La versión japonesa de la droga era básicamente una versión diluida de eso. Mejoraba el poder del factor de peculiaridad de 1. Pero, a cambio, el usuario se volvió muy inestable mentalmente. También podría causar daño permanente a algunos. El creador de la droga planeaba hacerla pública y distribuirla por todo el mundo. Esto es bastante interesante. Redestro también estaba bastante sorprendido por el efecto de esa droga. Sabía que fortalecería a su gente, pero el aumento de poder fue más de lo que esperaba. Con esto, derrotar a Beru y Olmigt es realmente posible. Reflexionó Redestro para sí mismo con una sonrisa. Sí, bastante interesante, ¿no? Dijo Beru a su lado. Estaba sentado simplemente en la barandilla y mirando hacia la multitud. Los frenéticos soldados drogados seguían atacando el lugar donde había estado antes. Redestro podía sentir el sudor frío en su espalda. Ni siquiera necesitó mirar a su lado para entender quién estaba sentado a su lado. Sus ojos estaban muy abiertos tanto por el pánico como por el terror. Necesitaba retirarse rápidamente, o al menos eso pensaba. En realidad, no tuvo tiempo de poner ese pensamiento en acción, ya que sintió que se estaba resbalando un poco. Se cayó de culo. Estaba confundido, no entendía cómo había perdido el equilibrio tan rápido. Luego se miraron las piernas. Ambos fueron amputados de la rodilla para abajo. Sus ojos se abrieron de terror una vez más. Esta vez, también soltó un gruñido de dolor. Maldición, el corte estaba un poco desviado, quería que fuera más recto. Dijo Beru mientras miraba las piernas amputadas de Redestro. El corte se hizo en un ángulo ligeramente inclinado, razón por la cual se había resbalado en primer lugar. Esto aún no ha terminado, dijo Redestro con respiraciones cansadas mientras sostenía sus muñones, haciendo todo lo posible para detener el sangrado. El villano de nariz larga no estaba equivocado, pero tampoco tenía razón. Su lucha estaba más que terminada, necesitaba atención médica rápidamente.
Pero la incursión en sí todavía estaba en progreso. Los héroes ahora se enfrentan a bastantes villanos drogados. ¿Cómo les iría contra eso? Me pregunto. Capítulo 114. Guerra total. Punto de vista narración. ¿Qué pasó con estos tipos? Preguntó un héroe, ya que la persona frente a él de repente ganó mucha fuerza. El villano tenía algún tipo de peculiaridad para mejorar la fuerza. Al principio, el héroe, Death Arms, estaba bastante igualado con el villano, pero eso cambió después de que se inyectó la droga. El villano pareció crecer unas decenas de centímetros, pareció dominar rápidamente al héroe. Death Arms fue enviado volando de regreso a la multitud de héroes cuando el villano estaba a punto de precipitarse más en el grupo y comenzó a golpear brutalmente a más héroes. Pero, afortunadamente, el villano no llegó muy lejos, su propia ropa lo agarró rápidamente, Besgeanist actuó rápidamente, usó su peculiaridad para tratar de incapacitar al villano. Desafortunadamente, solo modificó ralentizarlo. El hombre parecía flexionar su cuerpo con enojo, arrancándose la ropa y abalanzándose sobre los héroes de nuevo. Pero esta vez todos estaban preparados, el villano se encontró con un contraataque apresurado, Death Arms y Kamui Works trabajaron juntos para contener al hombre. Se necesitó el esfuerzo concentrado de varios héroes para derrotar al villano mejorado con gatillo. Tal escena se mostró repetidamente en todo el campo de batalla. Lo único que impidió que el resto de los villanos regulares entraran corriendo fue la serie de portales que los devolvían a sus puntos de partida. Eso y el miasma que hacía que muchos de ellos se desmayaran. Beru aparentemente no iba a dejar que las cosas se salieran demasiado de control, y Nemuri había lanzado su peculiaridad con todo su poder después de ver que muchos héroes se estaban abrumando. El uso de su peculiaridad obligó a todos los héroes a ponerse sus máscaras, y obligó a Olmigd a ir y luchar más lejos del grupo. El viento de sus golpes posiblemente podría disipar la nube de miasma y dejar a los héroes expuestos al ataque. El propio Olmigd estaba en medio de su propia dura batalla contra docenas de villanos mejorados con gatillo. Cada vez le resultó más difícil contenerse. También se dio cuenta de que extender la pelea, aún más, haría que se le acabara el tiempo, así que se puso serio. Actualmente estaba luchando contra el Moonfish original, mejorado con Trigger, junto con algunos otros villanos con peculiaridades problemáticas. Estaba herido aquí y allá, algunos dientes rotos estaban alojados profundamente en sus brazos, pero no era del tipo que se cae fácilmente. Entonces, sucedió algo inesperado. Uno de ellos tomará por sorpresa a Toshinori, tenía un Kirk que le permitía y controlaría el vello de su cuerpo, previó jalar el símbolo de la paz y crecerlo hacia arriba. La acción hizo que Olmigd perdiera el equilibrio y les mostró a los demás una oportunidad. Si tan solo estuvieran lo suficientemente conscientes para tomarlo. Pero Olmigd ya había terminado de jugar, por lo que no estaba dispuesto a esperar a que hicieran algunos movimientos más. Un solo movimiento de su frente, su sonrisa omnipresente desapareciendo por una fracción de segundo mientras giraba en el aire y lanzaba un puñetazo directo al suelo, donde la mayoría de los villanos drogados estaban esperando que él aterrizara. La fuerza que liberó su golpe fue tan grande que, incluso con las precauciones tomadas, logró eliminar parte del miasma de Midnight. Los villanos que recibieron la peor parte de ese golpe fueron enterrados en la calle, el gran cráter que había creado estaba lleno de escombros de los edificios que habían estado cerca hasta ahora. El resto de los héroes vitorearon al ver triunfar así a Olmigd, pero no todos eran felices. Endeavour simplemente se burló y maldijo lo poco que podía usar su peculiaridad. Era lo suficientemente fuerte como para despachar a miles de villanos por su cuenta, pero necesitaba controlar sus llamas para no matarlos o herir a sus aliados. Era una restricción que lo había atormentado durante toda su carrera de héroe. Ahora, era lo mismo. Solo podía cuidar de las personas más cercanas a él. Dejen de mirar boquiabiertos y comiencen a abofetear a los villanos a su alrededor, idiotas. Mirko se apresuró a reprender a los héroes que se habían distraído con el ataque de Olmigd. Todos volvieron rápidamente a la acción ya que todavía estaban atrapados tratando de defenderse de los Trigger Villains. La propia Mirko estaba luchando y dándolo todo, pero incluso ella no podía darse cuenta del lujo de ser descuidada en esa situación. Pero la multitud de villanos comenzaba a disminuir. El problema era que la energía de los héroes también se había ido en su mayoría. El plan había fallado debido a la repentina aparición de los Trigger Villains.
Ahora, estaban completamente a la defensiva, tratando de mantener sus posiciones. Al final, gran parte del trabajo pesado terminó con Twice, que increíblemente creó más y más clones. Se vio obligado a huir del círculo que los héroes habían formado por su falta de máscara de gas. Pero todavía los estaba ayudando activamente. Creó un círculo completamente nuevo y lo defendió él mismo, solo él y sus clones. Algunos de los héroes no podrán evitar cierta admiración al ver cuán decidido estaba el exvillano a sentir ayudaros. Ya se negaron a llamar subconscientemente a Twice villano. Ya había demostrado ser un gran aliado para muchos. Esto es una mierda, dijo Mt. Lady mientras se sentaba en medio del círculo mantenido por los héroes. Estaba golpeada y magullada. Ella fue constantemente atacada cuando creció en tamaño, en realidad era exasperante que no pudiera hacer nada al respecto. Cuando usaba su peculiaridad, simplemente la empujaban hacia atrás y la obligaban a volver a la normalidad para no dañar a sus propios compañeros de equipo. Fue una prueba extremadamente frustrante para ella. La pelea se vio más sombría, la situación empeoraba cada vez más a medida que la fatiga aumentaba en los héroes. El propio Olmec básicamente podía sentir que se le acababa el tiempo. Pero no se estaba dejando llevar tan fácilmente. Todavía estaba golpeando a los villanos a su alrededor. Esto es malo. ¿Qué se supone que debemos hacer? Mirko en realidad estaba comenzando a entrar en pánico un poco. Ella no era del tipo que tenía miedo. Y no lo estaba por sí mismo, pero podía ver que el resto de su equipo apenas se encontró erguido en ese punto. Aizawa ya ni siquiera podía abrir los ojos, Mignight estaba a punto de desmayarse, Cementos estaba levemente herida y respiraba con dificultad. Tales estados eran algo comunes entre el grupo. Desde la distancia, Beru miró con molestia. Supongo que necesito ayudar ahora. El plan puede irse a la mierda solo. Pero, en realidad puedo hacer esto sin recibir críticas. El insectoide desapareció rápidamente frente a Regestro, se convirtió en un Forset e hizo un clon de sí mismo. No fue difícil ya que él ya sabía sus propias medidas. El clon miró a su alrededor por un momento, luego asintió y se transformó en otra persona. Tenía los mismos recuerdos que Beru, sabía qué hacer. El clon de Beru rápidamente se fue volando y el propio Beru volvió a Regestro, quien ni siquiera se había dado cuenta de su ausencia. Después de todo, no había tomado ni un segundo. Parecía que parpadeó dentro y fuera de la existencia por una fracción de segundo. Pero Beru sonrió mentalmente. Las cosas están a punto de ponerse realmente interesantes. También debería tratar con este perro. Realmente no vale la pena mantener la discusión, pensó mientras miraba a Regestro. Bueno, fue una experiencia divertida. Estoy seguro de que nos encontraremos de nuevo cuando estés tras las rejas o algo así. Dijo Beru en un tono optimista. No. Esto está lejos de ser lo último que escucharás del Ejército de Liberación del Meta. Beru simplemente inclinó la cabeza hacia Regestro. Claro, lo que sea, pero tú no serás parte de eso. Beru no quería continuar la conversación, así que simplemente abrió un portal debajo de Regestro, enviándolo directamente a la estación de policía. También golpeó su cabeza contra el suelo, solo para asegurarse de que no se iba a despertar y causar algún problema. Entonces, Beru caminó hacia la barandilla y miró al ejército de villanos reunidos allí. Supongo que algunas bajas son aceptables en este momento. Dijo en voz alta a nadie en particular. Capítulo 115. Gigante Irabi. Punto de vista narración. Esto es malo. Mirko ya no se estaba divirtiendo. Incluso los héroes que habían llegado más tarde estaban comenzando a cansarse. Endeavor fue uno de los pocos que todavía estaban en plena potencia. Realmente no había usado mucho de su poder por temor a quemar a otros. Pero ahora ni siquiera pudo alejarse para comenzar a usar todo su poder ya que era una de las pocas personas que permanecerían defendiendo a los héroes cansados. A la mierda el plan. Espero que Beru venga aquí y los elimine a todos. Pero probablemente también esté en su propia lucha en este momento, Mirko pensó mientras miraba a su alrededor. Sabía que Beru todavía los estaba ayudando, pero también sabía que definitivamente estaba ocupado. No todos los villanos estaban atacando a los héroes. Beru probablemente también se enfrentó a un ejército por su cuenta. Odio esto tanto, eso fue lo que pensó cuando un villano drogado se acercó a ella y le brotaron cuchillas por todo el cuerpo.
Mirko fue cortada repetidamente por todo su cuerpo mientras intentaba esquivar y retroceder, solo para terminar siendo pateada por otro villano y enviada volando a un edificio. El dolor no la afectó, pero estaba molesta por haber distraído así. Se levantó temblorosa, solo para encontrarse con la misma figura que la había pateado. Era un hombre grande y corpulento, levantó el puño y estaba a punto de derribarla. El héroe conejo ya estaba demasiado cansado para sacar alguna defensa. Pero estaba a punto de intentarlo de todos modos. Apretó los dientes y levantó la pierna en una patada giratoria. Se las arregló para evitar por poco su golpe con ese movimiento, pero su patada apenas hizo que el villano se estremeciera. Ya estaba demasiado cansada para poner mucha fuerza detrás de sus patadas. Aún así, pareció retroceder unos pasos antes de prepararse para esquivar otro golpe. Ella no era del tipo que se rendía fácilmente, incluso comenzaría a morder a su enemigo hasta matarlo si fuera necesario. Pero sentarse y rendirse simplemente no era su estilo. Miró al gran villano con odio, también notó que el villano con cuchilla se acercaba a ella también. Entonces, de la nada, se escuchó un gran crujido. Una onda de choque se romperá entre todo el grupo de héroes y villanos. También cambió tambalear un poco al gran villano que había pateado a Mirko. Entonces, sucedió algo más. Mientras ese villano estaba tambaleándose, una gran mano se acercó y lo abofeteó junto al villano con cuchillas. Fueron enviados volando hacia la multitud de villanos cuando la gran mano volvió a la normalidad. Mirko miró el origen del ataque con una sonrisa. Este hijo de puta. Un hombre con traje, su apariencia parecía ser la de un matón villano de mediana edad. Pero la sonrisa en su rostro le dio a Mirko una vibra extraña y familiar. Se dio cuenta de que no era otro que el villano gigante que los había eludido antes. Bueno, fui y casi me pierdo esta fiesta. No puedo creer que ustedes, los héroes, no me hayan invitado aquí, eso es francamente cruel de su parte. El villano gigante, que no es otro que el clon de Beru, habló con estilo y energía. Tú. Comentó Endeavor a un lado, estaba a punto de apresurarse y ayudar a Mirko. El héroe NR2 quedó impactado por la aparición de este enigmático villano. ¿Qué tiene que ver su organización con las cosas esta vez?, dijo Mirko mientras salía de los edificios contra los que se había estrellado. Cojeaba un poco, pero claramente no le tenía miedo al presumiblemente peligroso villano. Eso al menos hizo calmar a algunos de los héroes, no todos conocían la historia completa del villano gigante. Honestamente, no mucho. No sé cómo se metieron en este gran lío. Pero realmente no puedo dejar que desperdicien sus vidas aquí. Son héroes que se supone que deben mantener a las personas a salvo. El villano gigante habló con una mano en su pecho. Mirko solo sonrió mientras lo miraba. Ella no creyó ni una palabra de lo que salió de su boca. Pero estaba malditamente contenta de verlo allí. Bueno, entonces. Supongo que tendré que intervenir y ayudar esta vez. Dijo mientras comenzaba a saltar un poco y a hacer sombra en el aire. Todavía te odio. Pero eso sería bueno, ¿sí?, dijo Mirko mientras corría en medio del círculo de héroes y se sentaba. ¿Qué debemos hacer?, preguntó uno de los héroes cercanos. Por ahora, trata de salir del camino de ese tipo, dijo Mirko en su auricular. Su orden fue escuchada por todos, mientras soltaba un suspiro de cansancio. Miró al villano gigante con interés, luego al ejército de liberación con un poco de lástima. Estos chicos están fritos. Pensado con una sonrisa satisfecha. Entonces, comenzó. Mientras el Beru clone continuaba con el boxeo de sombras hacia los villanos, de repente, uno de sus golpes se expandió. Su mano creció y se estrelló violentamente contra la multitud de villanos. Estaba claro que no estaba ocultando nada. Los soldados del Ejército de Liberación fueron enviados a volar y aplastados entre sí. No importaba mucho si estaban drogados o no. Todos fueron enviados a volar de todos modos. La pelea continuó así por un rato. El Beru clone siguió enviando Giant Hubs al ejército de villanos que lo rodeaban. Los héroes se estremecieron al ver a los villanos destrozados después de ser enviados a volar por sus golpes. Pero tal estrategia no iba a funcionar para siempre. Y ciertamente no iba a funcionar con todos los villanos activados. Uno de ellos en particular cubrirá todo su cuerpo con un extraño cristal que se pegó al suelo. Se las arregló para detener uno de los hubs, y eso creó una apertura. Los villanos se precipitaron y estaban a punto de alcanzar al clon.
Pero el clon solo sonrió. De repente, todo su cuerpo se expandió exponencialmente, usó su tamaño completo, 35 metros de masa y poder. Pero los héroes no tenían muchas esperanzas cuando vieron eso. Es un objetivo mucho más grande ahora, murmuró uno de los héroes. Habían visto a Mt. Lady intentar algo similar, pero los villanos eran demasiados y ella estaba cansada y obligada a volver a la normalidad. Estaban algo preocupados de que la escena se repitiera. Pero esa preocupación ni siquiera pasó por la mente de Mirko. Simplemente sintió lástima por todos los villanos que corrían hacia el villano gigante. El Beru clone levantó uno de sus puños en el aire, luego procedió a estrellarlo contra el suelo con la fuerza suficiente para hacer volar a todas las personas cercanas. Los villanos que intentaron entrar corriendo fueron los más afectados. Incluso el villano de cristal fue aplastado contra la calle de concreto junto con el resto de ellos. La única razón por la que los héroes no quedaron impresionados también fue que Cementos había logrado levantar un muro entre todos y los villanos. La pared fue aplastada casi instantáneamente, pero aún los protegía. Olmig también se juntaron a la diversión con un gran ataque propio. Dado que la mayoría de los héroes se habían retirado de la multitud de villanos, podía hacer todo lo posible más fácilmente. Lanzó un golpe que voló a cientos de villanos frente a él. Vapor salía de su cuerpo pero aún perseveraba. Los líderes ni siquiera están aquí todavía. Ese fue su pensamiento. De hecho, encontré que la situación era bastante mala. Tampoco sabía qué pensar acerca de los villanos que ayudaron. Tanto Tuice como el villano gigante estaban ayudando mucho a los héroes. El propio Endeavor solía ser duro tanto con los villanos como con los justicieros. Pero incluso él no tenía ganas de burlarse de los dos. Especialmente Tuice, el hombre peculiar de la clonación, se había ganado por completo el respeto de Endeavor. Incluso ahora, Tuice luchaba increíblemente contra muchos villanos. Algo que solo podía ser admirado. Y, después de ver Olmig, de Giant y Tuice, todos peleando con todo, comenzó a sentirse inadecuado. Yo también soy fuerte. ¿Por qué estoy simplemente sentado sobre mi trasero aquí? Dado que los villanos dejaron de atacar al resto de los héroes, no tenía motivos para no entrar seriamente en la pelea. Por lo tanto, se lanzó al cañón al dar un puñetazo con toda su potencia en el torso de un villano peculiar de la fuerza. El villano se dobló de forma extraña cuando ese golpe lo hizo caer al suelo. Entonces Endeavor comenzó a subir su temperatura. Empezó a enviar torrentes de llamas a la multitud. Todo hasta un punto. Apareció una llama azul y modificó sofocar la suya. ¿Es ese tipo? Miró al villano cosido con cautela. Davi solo sonrió. Oh, qué gusto conocerte, padre. Esa simple oración simplemente rompió el esfuerzo. Apagó completamente su cerebro. Y Davi obviamente sabía que causaría tal reacción ya que no perdió el tiempo para comenzar a bombardear a Endeavor con una corriente concentrada de fuego. Desafortunadamente para el joven villano, las cosas no iban a suceder a su manera. Justo cuando arrojó sus llamas, un portal negro se tragó sus manos. En la parte de atrás, en medio de los aún numerosos villanos, aparecieron sus manos y comenzaron a quemar a unas pocas docenas de personas. ¡Mierda!, gritó, perdiendo toda su compostura y revelando un rostro retorcido y enojado. Toya. Endeavor finalmente se recuperó y gritó con todas sus fuerzas. Había muchas emociones en su rostro. Una mezcla de tristeza, alegría y pánico. Estaba feliz de saber que su hijo todavía estaba vivo, pero las circunstancias de su encuentro, así como la mirada enloquecida en su rostro, fue simplemente devastador para verlo. ¿Qué te pasó? El héroe en llamas preguntó en un tono tembloroso. Oh, cállate. No me des esa mirada estúpida y falsa de preocupación. Tú fuiste quien me tiró después de que el pequeño Shoto obtuviera su peculiaridad. Davi habló con odio y virulencia que casi derriba a Endeavor. La mente de Endeavor se llenó de arrepentirse con una oleada de pensamientos. Fue por su obsesión que todo sucedió. Su obsesión se contagió al joven Toya en ese momento. Pero incluso entonces, Enji no se atrevió a ver a su propio hijo lastimarse con su propia peculiaridad. Incluso si fuera una peculiaridad poderosa con el potencial de superar a Olmig, no podría decidirse a seguir entrenando a Toya sabiendo que solo lo estaba lastimando. Entonces, comencé a enfocarme en Shoto.
No tenía forma de saber que Toya, en su mente engañada por la obsesión de su padre, tomó ese cambio de comportamiento como algo completamente diferente. Ahora, Enji estaba mirando el producto de sus propios errores y estupidez. Y no podía hacer nada más que mirar. Su hijo, su amada carne y sangre, era ahora un psicópata vengativo y asesino. Todo por su culpa. Esa realización simplemente rompió al héroe NR2. Por un segundo, deseó que nada más que los portales de Berru desaparecieran para que las llamas de su hijo pudieran tragárselo por completo. Oí. Deja de lloriquear como una perra. Entra y detén a ese villano de una vez. La voz que lo despertó pertenecía nada menos que a Mirko. Ella no estaba al tanto de la situación, pero aún así recordarle a Endeavour lo que él era. Él era un héroe. El NR2 Prohero para ser exactos. Le había fallado gravemente a su hijo, ahora necesitaba hacer todo lo posible para al menos ser él quien lo capturara. Si llego a casa, lo primero que debo hacer es disculparme con todos ellos. Pensó en todos sus hijos. Solo después de ver a David trastornado y enloquecido, se dio cuenta de cuánto había arruinado todo. Y así, la pelea entre padre e hijo comenzaba. En otro lado del campo de batalla, Berru todavía miraba hacia abajo a lo que eran suficientes 5000 villanos. Sonrió mientras sus brazos se inflaban como globos. Saltó en el aire y voló un poco. Usó una peculiaridad de agigantamiento en sus brazos y la parte superior del torso, lo hizo parecer divertido, sus proporciones estaban muy lejos. Pero, el siguiente ataque que lanzó fue todo menos divertido. 2 cañones de aire gigantificados completamente potenciados golpean el suelo, lo que siguió solo podría llamarse un terremoto ya que todo su sector de la ciudad fue segmentado y básicamente se convirtió en un pozo. Se desconocía cuántos de los 5000 sobrevivieron. Pero todos podrían escuchar y sentir el ataque. Había creado un gran terremoto después de todo. Berru solo suspiró con satisfacción mientras volaba hacia otro edificio, para observar las cosas desde allí. Fin. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. No se olviden de darle like y suscribirse, nos vemos en el próximo video, chao.